Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a enseñarte a cómo instalar la plaqueta universal para microondas. La plaqueta incluye pegatina para poder pegar la botonera nueva de la placa, accesorios de conexión, vamos a ver terminales Faston hembra con sus aisladores y la plaqueta en sí, que es pero muy sencilla. Además, la caja en el lado posterior te va a traer el diagrama de conexión, que es lo que vamos a hacer ahora. Enseñarte a leerlo e interpretarlo para evitar cualquier tipo de mala conexión y que vos no corras ningún tipo de riesgo. Bueno, si nos ponemos a comparar el diagrama eléctrico con la plaqueta, nos va a mostrar prácticamente a la perfección la posición y algunos de los componentes más relevantes para interpretar bien y ubicar la placa de forma correcta. Hay algo a prestar atención acá. El diagrama eléctrico que viene impreso en la caja tiene un error digamos, de conexión de la línea y el neutro. De todas formas, eso es irrelevante porque al ser corriente alterna a nosotros no nos afecta en nada. Si prestamos atención, nos dice acá el diagrama que neutro va a estar encontrado, se va a encontrar acá y línea acá. Pero bueno, el fabricante lo que hizo le puso L acá y N acá. Pero como digo, esto es irrelevante porque al ser corriente alterna no afecta en nada al funcionamiento de la placa. Así que bueno, continuemos con la lectura del diagrama eléctrico. Siguiendo con la lectura del diagrama eléctrico, vamos a ver que línea y neutro se van a conectar en estos dos pines. Es la entrada de línea para la placa electrónica que va a pasar por el trafo, la va a transformar, etcétera. Bueno, vemos que acá tenemos línea y neutro, que es la entrada de línea. Lo que vemos que el neutro, según el diagrama eléctrico, se va a compartir con todos los periféricos. Si vemos acá, se va a compartir con la luz, se va a compartir con el giraplato, se va a compartir con el forzador del magnetrón y se va a compartir con el transformador del magnetrón. Si prestamos atención, vemos que se comparte todo. Y después la línea, vamos a ver que nosotros tenemos una conexión que va desde el pin 2 al pin 5 y al pin 6. ¿Qué quiere decir? Que la línea nosotros le vamos a hacer un puente desde el pin 2 al pin 5 y al pin 6. Obviamente vamos a pasar primero, vamos a alimentar la entrada de línea, pero después este mismo cable le hacemos un puente. Después yo más adelante voy a mostrar cómo queda conectado. Acá vamos a ver la conexión del switch de puerta, que está muy bien diferenciado, está muy separado para que no le erremos. Vamos a ver que tenemos dos conexiones para poder conectar el switch de la puerta. Para cuando se abra no trabaje el magnetrón, se encienda la luz y cuando se cierre te puedas tener la posibilidad de funcionar el magnetrón y una vez que se active el magnetrón enciende la luz interna también. Bueno, ahora vamos a mostrar las conexiones directamente en la placa. Como dijimos anteriormente, siguiendo el diagrama eléctrico, tenemos la entrada de línea en la placa. Desde la línea vamos a hacer un puente al pin 2, al pin 5, pin 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, pin 2, pin 5 y pin 6 van a compartir línea. Va a venir de la línea o se va a hacer un puente del pin 2, pin 5 y pin 6. Luego el neutro va a compartir una de sus conexiones a la luz, al fan, al motor giraplato y al trafo del magnetrón. El otro pin que va a quedar suelto, ya sea del trafo, del fan, del motor giraplato y de la luz, se va a conectar a estas salidas, que son las salidas de los relés. Es decir, una de las conexiones del transformador del magnetrón va a venir el neutro que está ingresando a la plaqueta. La otra entrada del transformador va a salir de este pin que se activa por este relé. Lo mismo para el fan, es decir, va a compartir un neutro, va a venir del neutro y la salida del fan, y el otro pin del fan va a compartir esta salida.
Lo mismo para el motor giraplato. Tenemos conexión al neutro, el otro pin que te queda suelto del motor giraplato va conectado a este Faston. Y para la luz lo mismo. La salida del neutro, digamos el puente que se comparte del neutro, va a uno de los pines de la luz. Y el otro pin que te va a quedar suelto va conectado a este pin. De esa forma te va a quedar conectado todos los periféricos del microondas y cuando enciendas no vas a tener ningún tipo de problema. Tener en cuenta una cosa, esta placa universal comanda solamente magnetrón. Si tenés un modelo de microondas a reparar, que además de tener magnetrón, tiene resistencia grill, esa resistencia va a quedar anulada, no hay forma de conectarla acá. Así que te va a quedar solamente el microondas funcionando con el magnetrón. Esta placa es ideal para esos microondas donde no se consiguen la plaqueta o la plaqueta vale muy cara y no vale la pena invertir tanto en una reparación. La idea es que el microondas te quede funcional el mayor tiempo posible. Por eso trajimos esta alternativa súper económica para que puedas hacer tus reparaciones y ofrecerle a tus clientes una alternativa. Tener en cuenta una cosa también. Ustedes van a ver que en los productos que le van a llegar van a ver dos etiquetas. Van a ver 1PAS y 2PAS. ¿Esto qué quiere decir? La primera etiqueta es una inspección visual que hace el fabricante para ver que estén todos los componentes bien colocados, bien soldados. La segunda etiqueta es una inspección funcional. ¿Qué quiere decir? Que si vos vas a ver esta etiqueta en el producto, quiere decir que esta placa ya fue probada de fábrica. Si tenemos esta etiqueta, quiere decir que dentro de la caja está llegando una plaqueta que realmente funciona. Si tenés alguna duda que te pueda surgir al momento de la instalación y ves que no está funcionando, te puedes contactar con nosotros y te damos una mano. Pero queremos que te quedes tranquilo y dejarte con la tranquilidad que tenemos dos etiquetas que el fabricante nos garantiza que hubo una inspección visual y una inspección funcional del producto que te garantiza un funcionamiento al 100% de la misma. Ahora vamos a mostrar cómo queda instalada esta plaqueta en un microondas. Bueno, así quedaría la instalación de la plaqueta. Es un micro que ya tiene la plaqueta instalada, está funcionando, vamos a mostrar el funcionamiento después. Se me ocurrió sacarle prácticamente todo el cableado al micro. Obviamente se puede hacer sin sacar el cableado. Dejas el cableado original. Esta está colocada con el cableado original. Usamos los pines del cableado original. Todo solamente que hubo cables que los utilicé para hacer distintas conexiones. Como vamos a ver, recomendación fundamental. Todo microondas o el 99,9% de microondas va a tener un filtro de entrada de línea. Van a ver que tiene una plaquetita que es ajena a la placa que te va a llegar a vos, porque son dos, cumplen dos funciones totalmente distintas. Esta es un filtro antiparasitario, es un filtro, esto sirve para filtrar señales y que llegue la señal lo más limpia posible a la plaqueta en sí. Esto viene instalada ya con las plaquetas originales, pero no está de más recomendarte que lo dejes. ¿Por qué? Porque también tenés un fusible de línea, un fusible de entrada, que te puede proteger la placa y los distintos componentes en caso de una sobrecarga de tensión. Así que recomendamos que siempre dejen instalada este filtro de línea y cualquier componente que sirve como para proteger el microondas y los distintos periféricos, como por ejemplo el termostato. Bueno, nosotros vamos a ver una cosa. Acá desde la entrada de línea llegamos, entramos por acá. No comparen con sus microondas porque puede ser que hayan cosas que difieran, pero la idea es hacerle lo más sencillo posible la visualización de la instalación de la placa. De la salida del filtro antiparasitario vamos a encontrar dos cablecitos, que es línea y neutro. Sería la línea de neutro ya filtrado para evitar cualquier ruido que llegue a la placa. Mi cablecito rojo, que en este caso, según el fabricante de este microondas, sería la línea. La línea donde va, que se mete para allá adentro. Ahí adentro, al lado del motor giraplatos, está el termostato. Que obviamente lo dejé porque es una protección que no hay que quitarla. Bueno, de ahí vengo y me encuentro con esta fichita. Que esta fichita es la original que conectaba el microondas. Por lo general siempre vienen este tipo de conexiones que vienen tres cables. Yo le dejé solamente línea y neutro. El tercero era luz, pero para este video directamente se lo saqué. Así les muestro las conexiones mucho más sencillas. El otro cablecito que yo acá le hice un anexo
miento, no le hice un anexo, sino que el anexo está acá desde el fabricante, porque acá hay un Faston que conectaba a los periféricos desde el diagrama original del microondas, que también lo modifiqué para la explicación. Esto, si lo sigo yo, que es el cablecito blanco, perdón, es el neutro. Bueno, entonces yo acá tengo línea y neutro, que ya viene del filtro antiparasitario, es decir, pasa por el enchufe, va al filtro y acá yo tengo línea y neutro filtrado. Bueno, esta conexión que hice, yo directamente desoldé el pin que tenía la placa original para hacerle un enchufe. Se puede hacer si lo querés, no es necesario, pero para prolijidad lo suelo recomendar. Bueno, acá vamos a conectar línea y neutro. Si yo sigo acá, el verde sería mi línea, que después se va a convertir en rojo. Está conectado allá. Y si lo seguimos, vemos que va al pin 6, pin 5 y que te comenté al principio del video. La línea va a ser un puente entre el pin 6, pin 5. Eso solo va a ser. Ahí te mostré cómo era la conexión de la línea y ahora vamos con el neutro, que obviamente va a ingresar al neutro de la placa, es decir, a la letra N, y de la letra N va a salir a los distintos periféricos. Si se fijan, ahí el neutro, que es el Faston que tiene el cablecito blanco y celeste, van a ver que le salen distintos cables. Es decir, desde esa misma ficha sale uno blanco, que en este caso va al trafo del magnetron. Le sale uno gris que va a pasar por el forzador, que también a su vez comparte con el motor giraplatos que se mete en el fondo. Recuerden que ese neutro va a compartir con un pin de cada periférico, transformador, forzador del magnetrón y el motor giraplato. Ah, perdón, y también la lámpara, porque también si ustedes vienen acá, ven que se me mete a un pin de la lámpara. Bueno, el pin restante de cada periférico, es decir, el pin restante de la lámpara, del trafo, del fan, del magnetrón y del motor giraplato que se encuentra en el fondo, va a ser el que se conecta en las distintas salidas que trae la placa. Es decir, ponemos una placa acá, fíjense, el transformador del magnetrón, el pin suelto que quedaría va conectado a la salida de la placa, que yo lo tengo con este cablecito verde, que acá le puse línea trafo, lo llamé yo para no confundirme. Bueno, va al trafo, ahí. El otro, el motor, perdón, el FAM, que es el que le sigue, el más cercano al transformador del magnetrón, que sería este, motor del magnetrón. Acá tenemos los puentes de la línea, el FAM. Le puse LFAM para que ustedes para que sea un poquito más sencillo entender. La línea viene todo por acá arriba y se conecta al pin sobrante del FAM. Después sigue el giraplato. Lo mismo, lo etiqueté para que sea un poquitito más sencillo. Teníamos trafo, fan, motor giraplato. Se va para adentro a conectar al pin sobrante del motor giraplato. Y por último tenemos la luz, que es el pin número 1 en la placa, es el primero de todo, mirando de abajo hacia arriba. También le puse, lo etiqueté L luz y lo llevo arriba al pin sobrante de la luz. Bueno, y ahí queda todo conectado. Medio engorroso, entiendo que puede ser medio complicado entender esto por ahí con todos los cables que hay acá, pero la idea era mostrar el diagrama, que es muy sencillo de comprender. ¿Se puede hacer sin modificar nada del cableado? Sí, obviamente que sí. Obviamente que voy a ver comentarios que dicen, che, ¿para qué sacaste todo el cablerío si no era necesario? Y es cierto, pero bueno, la idea era hacerlo lo más sencillo posible, utilizando obviamente el cableado original del fabricante. ¿Por qué? Porque ya tienen los Faston colocados, que con la medida justa.
Entonces ya quedó todo colocado de forma original. Lo único que se tiene que modificar son los terminales que vienen para la placa, que son un poquito más grandes, particularmente comparando con el microondas que tocó reparar. Entonces ya queda todo instalado, sin ningún tipo de problema. Lo único que queda mostrar es la conexión al switch de puerta. Que bueno, que acá está conectado. Un switch de puerta. Ahí, listo, quedó conectado. Y ahora voy a mostrar cómo queda funcionando este microondas con la plaqueta universal que nosotros comercializamos. Tengan en cuenta una cosa. Siempre al momento de encender el microondas va a ser el pitido habitual de de la mayoría de los microondas, y siempre va a quedar en stand-by. Siempre van a tener luces LED encendidas. Tengan en cuenta, si le quieren agregar un interruptor para cortar la tensión entre la línea entre el filtro y la plaquita para que el cliente pueda apagar y prender el microondas y no quede siempre en stand-by, lo pueden hacer. Cuando abrimos la puerta, la luz se va a encender. Cuando cerramos, la luz se va a apagar. Y acá nosotros podemos comandar las distintas funciones. Tiene 3 niveles de potencia: alto, medio y bajo. Y después tenemos para comandar minutos entre 10 y 20. Otra opción de minutos de 1 minuto, 2 y 5. Y segundos 10, 20 y 30. Lo apretamos una vez, va 10 minutos. Lo apretamos 2 veces, va 20 minutos. Lo apretamos 3 veces, te quedarán 30 minutos. Y una vez más lo cancelás. Y así lo mismo con el resto de funciones. Vamos a probar 10 segundos y le damos Start. Van a ver cómo enciende la luz. Enciende el forzador. No sé si lo logran a ver. Pero bueno, ahí se ve las aspas. Cortó. Y ya con el aviso sonoro de que terminó el proceso de 10 segundos. La instalación de la placa es súper sencilla. Obviamente recomendamos que este tipo de instalaciones siempre sea realizada por un técnico especializado para evitar cualquier tipo de daño hacia la persona y además hacia los componentes del microondas y la placa que uno compra. Recordad que estas plaquetas ya vienen probadas por el fabricante. Importantísimo también, antes de instalar una plaqueta, una vez que se determina que la falla es la plaqueta, también controlar que no tenga falla en el resto de los periféricos, porque muchas veces nos dicen, che, la placa no funciona, nos las mandan, nosotros las probamos, sí, la placa funciona. El resto es que el problema de muchos clientes dice, che, no me calienta. Sí, el problema es que tenés el diodo en corto, tenés el fusible saltado, el trafo no funciona, el capacitor. Hay muchos componentes que pueden hacer que tu microondas no funcione. Así que bueno, esta fue una breve explicación de cómo se debe instalar este estilo de plaquetas, que son muy buenas, sencillas de instalar y muy confiables al momento de trabajar. Espero que te haya servido. Saludos.